Bueno, entonces en esta tabla de ejemplo vamos a mirar cómo la aplicación de diferentes formatos facilita la presentación de los datos y la aplicación de fórmulas y funciones. Voy a suponer que voy a ingresar un número de cédula cualquiera llenando esta tabla que hay aquí. Entonces voy a colocar el dato, voy a colocar un nombre cualquiera, voy a colocar una dirección cualquiera, voy a colocar un número celular, voy a colocar un salario. En este caso, para el salario, que es un dato monetario, lo voy a colocar sin colocarle puntos ni comas. Es importante a la hora de introducir datos numéricos que tengamos eso en cuenta. Más adelante, a través de los formatos, vamos a poder determinar cómo introducir el dato en el caso que necesitemos decimales o en el caso de que queramos representarlo como un dato monetario. Por el momento vamos a introducir el dato sin puntos ni comas ni ningún símbolo. En este caso, para la bonificación voy a colocar también un dato monetario, 250.000 como ejemplo. Y en este caso, ahorita vamos a mirar cómo sería el caso de los porcentajes. Como mencionábamos en un video anterior, los datos que son numéricos por defecto siempre se van a alinear a la derecha. Esto lo hace Excel porque como generalmente se utilizan datos para hacer cálculos numéricos, fórmulas, funciones, generalmente siempre se van a ubicar a la derecha. Yo le puedo dejar esa ubicación o se la puedo modificar, que es la ubicación por defecto. En este caso entonces yo puedo proceder a aplicar ciertos formatos para que de pronto la tabla se me vea mucho mejor organizada. Por ejemplo, voy a colocar otro dato para que miremos entonces el ejemplo. Bueno, en este caso entonces, como mencionaba anteriormente, podemos a través de los formatos de número darle una mejor presentación y tener en cuenta si es el caso porque voy a utilizar de pronto alguna fórmula. Entonces, para este dato que es la cédula, pues realmente con la cédula nosotros no vamos a hacer ningún tipo de operación, ni vamos a sumar, ni vamos a restar. Entonces, para que me quede mejor presentada, yo la puedo seleccionar. En este caso voy a seleccionar toda la columna y me voy a ir en este caso por la opción número y me voy por este puntico que aparece acá para que se me abra el formato de celdas. En este caso la cédula es un número, pues yo la puedo dejar así como la tengo ahí o le puedo aplicar por ejemplo un formato de número que no tenga posiciones decimales y donde voy a utilizar el separador de miles para que de esta manera me quede como mejor presentado el dato. Le voy a dar a aceptar, entonces recuerden, se llama número, no le coloco posiciones decimales, es decir, la dejo en 0 y le coloco el separador de miles. Le voy a dar a aceptar y observemos entonces que aquí me queda introducido el dato. Si en algún momento me llega a pasar que se me ve el dato así, es simplemente anchar la columna para que ya me aparezca. Si observamos entonces, podemos ver que el dato me queda mucho mejor presentado con los punticos separando las unidades de miles. Si yo observo, el dato en ningún momento lo ingresé con esos puntos. Yo no le pongo ni los puntos ni las comas, sino que eso se lo coloco a través del formato. De esta manera queda mucho mejor presentado el dato. Por ejemplo, con el teléfono yo puedo utilizar un formato personalizado de manera que se pueda como separar los dígitos del número de contacto. Esto sí lo quiero hacer, si no lo puedo dejar así. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces voy a seleccionar también el conjunto de celdas, me voy por la opción número. En este caso, si yo me fijo, no hay ningún formato que hable del formato de número telefónico. En este caso, entonces yo voy a utilizar una categoría personalizada
y de pronto en esos que aparece aquí busco el que de pronto más se me acomode. Si no, en este caso yo simplemente le voy a colocar acá donde dice general, voy a utilizar el símbolo número para que se me vaya como yo lo voy acomodando como yo quiera. Acá en la parte de arriba vamos a ver la muestra. Entonces, por ejemplo, yo necesito que aparezcan los 3 primeros dígitos y luego una rayita. Luego que me aparezcan, en este caso, 3 dígitos también, luego 2 y luego 2. Y los voy separando con un guioncito. Repito, me voy por personalizada y en la parte general o en la parte donde dice tipo, coloco como yo quiera separar el número telefónico. En este caso lo voy a separar a través de un guión, 3 números, luego 3 números y luego otros 2, ¿cierto? Si observamos, mire la muestra cómo me va a quedar. El número se me va, digamos, a ver un poquito más entendible. 316-789-0098. Le voy a dar a aceptar y observen que así me va a quedar. Si yo lo veo acá en la hoja, ahí me aparece el guioncito. Pero si yo miro, el dato en ningún momento fue ingresado con esas rayitas, sino que yo le doy el formato para que así se me vea mucho más organizado. En este caso voy para la columna salario. En este caso esos son datos monetarios, es decir, estamos hablando de plata. En este caso yo voy a seleccionar la columna y tengo dos opciones que las vamos a ver con estas dos columnas, con la columna salario y la columna bonificación. Entonces voy a seleccionar los datos, me voy a ir para el formato de número y en este caso tengo dos opciones. Tengo uno que es el formato de moneda. Cuando yo le doy formato de moneda, puedo utilizar posiciones decimales, puede ser que se utilice de pronto, en este caso, digamos, en la vida común no es muy útil el centavo, pero digamos que en unidades bancarias, pues en los bancos sí manejan este tipo de información. En este caso, supongamos que no le voy a colocar decimales, porque no los vamos a utilizar. Y luego me aparece también acá la opción para colocar el símbolo monetario. Si ustedes se fijan, pues aparece el común, que es el símbolo de pesos, o aparece de alguna manera también otros símbolos numéricos. Aparece por ejemplo el euro o aparecen otro tipo de monedas. Realmente el símbolo no tiene ningún efecto para cuando yo vaya a hacer una fórmula, es decir, con la columna de salarios yo sí puedo hacer fórmulas, puedo hacer sumas, puedo hacer restas, divisiones, multiplicaciones, pero colocarle símbolo monetario en ningún momento va a afectar la operación. Obviamente, pues como por cuestiones de organización, pues yo le colocaré el que más, digamos, convenga para que sea más entendible. En este caso, pues yo le voy a dejar el que aparece, que es el símbolo de pesos, y no le voy a colocar para este caso ninguna posición decimal. Ya en la partecita que nos decía ahorita del separador de miles, pues ya no aparece porque ya digamos que matemáticamente él sabe cómo separar esa parte. Entonces le voy a dar a aceptar y ya me queda entonces colocadito tanto el símbolo monetario como el separador de los miles. Vuelvo y repito, si yo observo el dato en ningún momento lo ingresé, con eso el formato, simplemente ingreso el dato y ya luego le doy el formato. Vamos a mirar una diferencia, digámoslo así, en esa columna bonificación. Voy a seleccionar nuevamente todo el rango y en este caso voy a aplicarle a esta columna el formato de contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Para que veamos la diferencia entre moneda y contabilidad. En este caso me va a aparecer exactamente lo mismo, las posiciones decimales si se las quisiera colocar y el símbolo monetario que yo le quiera agregar. Hasta aquí no tenemos ninguna diferencia entre moneda y contabilidad. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Vamos a darle a aceptar y lo vamos a observar. Si ustedes observan en la columna que tiene aplicado el símbolo monetario, el símbolo de contabilidad, el símbolo monetario se separa un poquito más del dato y observen que deja también como un pequeño espacio a la derecha. Esto como para efectos de contabilidad, que se vea muy claramente signo debajo de signo, punto debajo de punto, como para que los datos queden muy ordenados. ¿Cuál es mejor? El que cada uno le quiera aplicar, no hay ninguna diferencia, tampoco influye en el caso de que yo vaya a hacer alguna fórmula o alguna función. En este caso voy a colocar, por ejemplo, en esta columna un dato de porcentaje. Con el porcentaje pues es un poquito más sencillo porque basta desde el teclado colocar el símbolo de porcentaje. Entonces supongamos que para esta persona va a haber un porcentaje de deducción del 3%. Entonces yo simplemente coloco el número 3 y le agrego el símbolo de porcentaje.
Solo con eso, esa columna ya tiene aplicado el símbolo de porcentaje. Y ahorita lo vamos a mirar. Y voy a suponer que a esta personita le voy a dar el 4%. Entonces simplemente coloco el número y luego el símbolo de porcentaje. Si yo selecciono toda la columna, en este caso donde están los datos, vamos a observar que automáticamente tomo el formato de porcentaje. Con porcentaje yo puedo agregar posiciones decimales en el caso de que yo quiera hablar del 2.5%, del 2.2%. Yo defino qué tantas posiciones decimales quiero que tenga. Voy a suponer que le voy a colocar una posición decimal. En este caso, como estamos hablando de una cifra entera, 3 y 4, él colocará el 0. Si yo fuera a colocar el 2.3%, entonces simplemente le coloco el punto desde el teclado numérico de mi teclado, ahí sí se lo tengo que colocar, perdón, desde el teclado numérico. Si yo tengo un portátil, no le puedo colocar punto, sino que le debo colocar coma, porque el punto lo puede tomar, puede convertir el número en un texto, y ahí sí no me funcionaría si fuera a hacer fórmulas. Entonces aquí ya me queda, digamos, organizado el tipo de dato de porcentaje. Esos son generalmente los tipos de datos que manejamos. Voy a colocar un ejemplo, voy a colocar otro número de cédula. Observen que lo estoy colocando sin puntos ni nada, y como ya esa celda tiene aplicado el formato, pues automáticamente se le van a colocar los punticos. Entonces yo voy a colocar aquí el nombre, voy a colocar cualquier dirección. Bueno, voy a colocar el número, digamos, de contacto de esta persona. También recordemos que lo coloco sin puntos, sin rayitas, sin nada. Entonces voy a colocar el número celular y automáticamente miren que queda aplicado el formato. Voy a colocar también el salario de la persona, también lo voy a colocar sin el símbolo, sin los puntos y sin nada. Entonces yo lo voy a colocar y automáticamente se le va a colocar el texto. Le voy a colocar también, digamos, la bonificación, y automáticamente ya también tiene aplicado el porcentaje, y aquí digamos que voy a colocar que es el 2.5%. Ya automáticamente, como tiene una cifra, tiene una posición decimal, yo se los puedo ampliar o se las puedo quitar, entonces me va a quedar colocado el número. De esa manera puedo modificar los datos de tipo número, básicamente teniendo en cuenta sobre todo cuando vaya a aplicar fórmulas o funciones, de manera que también quede más entendible y más manejable la información. Voy a agregarle una columna a esta tabla, por ejemplo, que diga fecha de ingreso, para que miremos cómo es el manejo de los datos de tipo fecha. Entonces, en este caso, básicamente también solo con colocar desde el teclado el separador de la fecha, entonces ya automáticamente va a tomar ese formato. Generalmente Excel maneja un formato de fecha en día, mes y año. Entonces en esa medida yo lo voy a ingresar. Voy a suponer que voy a colocar aquí 20, lo separo, de octubre, lo separo, del 2020. Automáticamente esa celda ya tiene el formato de fecha, y si ustedes observan se alinea automáticamente hacia la derecha. Voy a colocar otras fechas acá para que miremos entonces un ejemplo. 15 de enero del 2021, y voy a colocar acá 30 de junio de 2018, por poner un ejemplo. Entonces, simplemente con colocar el separador día, mes, año, ya automáticamente esas celdas tienen un formato de fecha. Yo las voy a seleccionar y observemos que a través de la columna del formato de celdas automáticamente tiene un formato de fecha. ¿Cómo puedo modificar los formatos de fecha? Por ejemplo, Excel tiene esta opción que es lo que llamamos el formato de fecha larga. Yo lo puedo seleccionar, y si le doy a aceptar, entonces se me va a colocar el formato. Recordemos que si me aparece así, lo único que debo hacer es ampliar la celda. Entonces miren que ahí tenemos un formato que llamamos, vuelvo y repito, formato de fecha larga, donde va a aparecer el día de la semana, el día del mes y el año.
En este caso, por ejemplo, martes 20 de octubre de 2020, viernes 15 de enero de 2021, sábado 30 de junio de 2018, ¿cierto? Ahí me aparecen. Observemos que en ningún momento yo escribí todo eso, simplemente coloqué la fecha y por formato de celdas le digo que me lo coloque como fecha larga. Yo le puedo aplicar el formato de fecha que yo quiera. Otro ejemplo va a ser el siguiente. Voy a suponer que voy a volver al formato en el que estaba, que es lo que llamamos un formato de fecha corta. Recordemos que el formato es día, mes, año. Yo puedo aplicarle también un formato personalizado a las fechas. En este caso, por ejemplo, lo voy a hacer de la siguiente manera. Me voy por la parte del formato de número y me voy por personalizado. Si observamos, en este caso, Excel bautiza al día con la D, al mes con la M y al año con la Y. Entonces yo puedo, a partir de esa convención, generar formatos de fecha. Por decir algo, yo quiero que me aparezca solamente el día, que me aparezca un guioncito y que me aparezcan las letras del mes, ¿cierto? Miren que yo en este caso introduje 3 letras M y si lo vemos acá en la muestra, él me va a colocar las 3 primeras letras del mes. No quiere decir que como yo coloqué 3 M's, entonces él va a colocar 3 letras, no. Observen que si yo borro una de ellas, solamente me va a dejar los números, ¿cierto? Y observen que aunque yo pusiera uno, me va a dejar el número del mes. O si yo colocara las 4 letras, entonces igual él va a colocar el nombre completo, como yo lo quiera colocar. Entonces vamos a suponer que quiero que aparezca solamente el día y el nombre del mes. Entonces en este caso le doy a aceptar y aquí me va a quedar 20 de octubre, 15 de enero, 30 de junio. En este caso vuelvo y repito, si yo observo cómo ingresé el dato, lo ingresé en formato tipo fecha, pero por formato le di una presentación diferente. Eso dependerá de lo que para mí sea más conveniente o sea más práctico utilizar en mis formatos de fecha. De esta manera estamos entonces dándole una mejor presentación a los datos de tipo numérico, que recordemos por convención general de Excel siempre se van a alinear a la derecha para efectos de fórmulas y funciones.